como cada mes me toca predicar, ¿verdad? Y a veces no estoy, entonces hoy como que me voy a poner al día. ¿Qué les parece? Ya empecé con un chiste, ¿verdad? Ahora con un reporte, ahora sí vamos al sermón. Filipenses capítulo 2. Versículos 12 al 15 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos habla. Gracias por este cuerpo de creyentes, Señor, que tú has escogido y lo has juntado aquí, Señor, como una familia espiritual en la Iglesia del Rey, en el lugar aquí de Ipis. Bendice tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones, instruye a tus hijos y a tus hijas. Gracias porque es una herramienta para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un versículo bastante directos, hermanos amados, y notemos que esto fue escrito hace 2000 años. Realmente la situación del mundo, hermanos, no ha cambiado mucho en lo que se refiere a lo que es el ambiente, la atmósfera espiritual. Y en este tiempo, cuando Pablo escribe esta carta a los cristianos que estaban en la ciudad de Filipos, era el tiempo del Imperio Romano, y muchas de las cosas que están resucitando ahora era lo normal en aquel entonces, ¿verdad? Entonces realmente no hay mucho cambio en lo que es la sociedad, pero Dios sí tiene un plan con cada uno de nosotros como sus hijos. Versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice aquí la exhortación, el ánimo que nos da aquí el apóstol Pablo, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que ocuparnos de este regalo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden acordarse cuando no conocían al Señor? ¿Verdad que sí? Y no es cierto que pasó algo bastante especial en nuestras vidas. La verdad es que sí. El día que conocimos al Señor y podemos decir y empezamos a decir: ahora soy salvo, y el mundo se vio diferente y un montón de cosas se vieron diferentes, y a partir de ese día hemos ido creciendo en la gracia de Dios. Amén. Bueno, esta salvación hay que cuidarla, amén, hermanos. Dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el día a día de nosotros. Así como nos ocupamos del cuerpo día a día, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Que lo bañamos, que lo vestimos bien, que lo alimentamos, ¿verdad? A algunos de ustedes se les ve bastante ese cuidado que tienen con su cuerpo. Se ven bastante guapos y hermosas. Pero dice: con temor y temblor. Hermanos, ese es el día a día de nosotros. Debemos cuidar esta salvación que Dios nos ha dado, este regalo que Dios nos ha dado, que le costó al Padre Celestial nada menos que su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Luego dice: haced todos, dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas. Pero yo quiero llamarle la atención hoy al versículo 15, es donde quiero basar mi sermón de esta mañana. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Hermanos, Dios quiere que en medio de este mundo, Dios está esperando que nosotros seamos sencillos, seamos irreprensibles y seamos hijos de Dios sin mancha. Amén. Hijos de Dios sin mancha. Y luego dice claramente: en medio de una generación maligna y perversa.
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos amados, Dios está muy consciente del ambiente que estamos viviendo. Yo le decía al Señor en esta semana, que orando por el mensaje para hoy, que Dios quisiera que yo diera, y yo sentía en mi corazón, y siempre lo siento, hermano, la necesidad de poder tener una palabra de Dios para el momento que estamos viviendo. Y definitivamente estamos viviendo tiempos bastante duros. Fue un asunto, ¿verdad? Como lo he dicho antes también, fue un asunto como que nos dieron un guamazo por la cabeza, un leñazo, ¿verdad? Como que uno iba ahí, lo recibió un leñazo y de un pronto a otro estamos en otro mundo. Este no es el mundo que nosotros conocíamos. Es, como dice aquí la Escritura, nosotros estamos, y yo quiero que noten por favor las palabras que usa aquí la Escritura. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no, hermanos? Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Dice la Biblia que debemos vivir en medio de esa generación maligna y perversa como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y muy importante, hermanos, generalmente los humanos nos encanta ser librados de lo malo. Pero la Escritura siempre habla de que nosotros somos librados en medio de lo malo. Y esta palabra en medio, esta frase en medio es muy importante. Diga, en medio. Si pensáramos en un huracán, ¿verdad? ¿A dónde nos gustaría estar? ¿Fuera del huracán o en medio del huracán? Fuera del huracán. Y nosotros siempre andamos buscando el estar fuera de él, ¿no es cierto? Pero muy importante que entendamos hoy que es la voluntad de Dios que nosotros estemos en medio de. Si hay una frase que quiero que se lleve hoy clarísimo en su corazón, en su mente, es la frase en medio de. En medio de. Y note que aquí lo dice 2 veces inclusive en este pasaje. En medio de una generación maligna y perversa. Y luego dice Dios, bueno, en medio de esa, primeramente que nosotros estaríamos orando y diciendo, Señor, como el Señor Jesús enseña en Juan 17, estaríamos orando, Señor, sácanos de aquí. ¿Verdad que sí? Como decía yo hace montones de años también, que los cristianos tenían la idea se convertían a Cristo las personas, los pecadores se convertían a Cristo y entonces ya no querían volver a trabajar porque decían, es que ahí está lleno de impíos el trabajo, Señor, sácame del trabajo. Y vivían en un vecindario terrible y decían, Señor, sácame de este vecindario. Es la voluntad de Dios, mis amados hermanos, primero que todo, el primer paso, lo más importante, con vistas a la realidad que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Yo lo que quiero es que pensemos en lo duro y difícil que está hoy. La voluntad de Dios es que estemos en medio de. En medio de. En medio de. Y es que esto es glorioso porque lo vamos a ir viendo paso a paso las próximas 2 horas, ¿verdad? Que vamos a estar aquí. Vamos a ir paso a paso porque vamos a ver lo glorioso que es por qué es mejor estar en medio de que fuera de. En Dios es mejor estar en medio de que fuera de. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Sabe que la gloria de Dios se ve en medio de, no nunca fuera de? Y entonces la palabra de Dios, hermanos, describe claramente, y lo que yo quiero también hoy que veamos a la luz de la Escritura, porque esta es la palabra de Dios directa para ustedes, amados y amadas. Dios quiere que usted sepa que Él sabe que usted está en medio de una generación maligna y perversa. Dios está consciente de eso. Y dice que debemos ser hijos de Él. Y luego dice que tenemos una misión. En medio de esa generación maligna y perversa, nosotros estamos en medio para resplandecer como luminares en el mundo. Amén. No es la voluntad de Dios, hermanos, sacar a sus hijos de en medio de.
No es la voluntad de Dios sacar a sus hijos de en medio de. Es la voluntad de Dios más bien tener a sus hijos en medio de. Porque Dios dice, en medio de esa generación maligna y perversa, en medio de esos compañeros de trabajo que usted tiene, en medio de esos compañeros de colegio, de universidad que usted tiene, en medio de ese vecindario en el que usted vive, te tengo ahí porque eres luz, eres el luminar para ese lugar. Amén. Interesante que lo vamos a ver más adelante en otro pasaje ahí, pero hermanos, Dios se especializa en meter en medio de para que su gloria se manifieste. Y tenemos una situación que hemos enseñado mal a los cristianos, y yo quisiera que los hermanos y los líderes cristianos de la iglesia ya corrijamos esto de una vez y por todas. Hermanos, cuando Dios toca a un drogadicto y lo saca del pecado, el Señor lo saca del pecado, lo saca del mundo de la drogadicción, algunos de ellos inclusive narcotraficantes. Y como les enseñamos, como no discipulamos a la gente, les enseñamos mal, entonces ahora esa persona es una criatura nueva en Cristo. Hasta citamos el versículo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y ahora esta persona, este drogadicto, este ex drogadicto, este ex narcotraficante, yo he conversado con algunos ex narcotraficantes, hermanos, que andaban con su pistola y eran una chusma terrible, y todo el mundo les temía, y se agarraban con medio mundo, y andaban con miles de dinero y vendiendo y todo. Ahora ese cristiano, ese ex drogadicto, ese ex narco, ahora ya no quiere juntarse con los narcos. Ahora ya no quiere juntarse con los drogadictos. Ahora ya no quiere vivir ahí, ahora quiere vivir allá. Y hermanos, se aparta totalmente de todo su círculo. Y hermanos, perdonen la expresión, murió el pelón. Murió el pelón, mi amado hermano. Porque ahora esta persona es, gracias a Dios, porque Dios hizo en las personas. Espero estarme explicando, ¿verdad? No, gracias a Dios que ya no es un adicto, ya no mata. Gloria al Señor. Qué bueno que ahora ya es fiel a su esposa y sus hijos ya no están, ¿verdad?, llenos de temor y todo. Pero hermano, ¿quién mejor que esa misma persona para hablar con narcos? ¿Quién mejor que esa persona? ¿Quién mejor que ese drogadicto para hablar? O ese drogadicto sanado para hablar con drogadictos. Y es que esa es la voluntad de Dios en medio de, amén. Hemos malformado a los hijos de Dios, los metemos en una burbuja, los metemos en el templo, nos hacemos gente nada más sentada y en una pura fiesta, y hermanos, y el mundo se nos despedaza alrededor. ¿Cuánto estamos viendo aquí la estrategia de Dios de en medio de? En medio de una generación maligna y perversa, donde resplandecemos como luminares en el mundo. Los tiempos son difíciles y se nos vienen muchas preguntas y dudas. Una de las cosas con las que estamos lidiando hoy en día, hermanos, tiene que ver con la presión que la cultura nos impone al promover lo malo como bueno y lo bueno como malo. ¿Sí o no? Es que quedó chicha. ¿Sí o no? Quedó chicha, ¿verdad? Donde nos quieren imponer las cosas y abiertamente, inclusive hasta las promueven y las exhiben. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, estamos con esa presión. La cultura nos impone y promueve lo malo como bueno y lo bueno como malo. Entonces uno dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y uno quiere, ¿verdad?, como decir algo, digo o no digo, hablo o no hablo, demando o denuncio, ¿qué hago? ¿Verdad? Vamos a ir un momentito a Isaías capítulo 5.
Isaías capítulo 5, vamos a leer del versículo 20 al 25. Dice la palabra del Señor, hermanos: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, esto Isaías lo escribió 700 años antes de Cristo. O sea que esto fue escrito hace 2700 años. A Dios nada lo toma por sorpresa. Amén. Ya aquí lo dice la escritura claramente. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Esa es la época que estamos viviendo, ¿sí o no? Y a lo bueno malo. Ahora más bien el raro es uno, más bien, ¿verdad? El raro es uno ahora, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Exactamente lo que está pasando hoy en día, hermanos. Que ponen a lo amargo dulce por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos. Esa es la gente de hoy, ¿sí o no, hermanos? Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, con sus propias ideas. Y dice el 22: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Sí o no? Porque o sea, lo bueno ahora, lo moda es ser un buen pecador. ¿Sí o no? ¿Ah? Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Versículo 23: los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. No es una descripción literal, mis amados hermanos, de los días que estamos viviendo. Versículo 24: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Literalmente, mis amados hermanos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Versículo 25: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Lo primero que quiero, hermanos, que aprendamos con base a esta escritura, en una descripción tan clara de la sociedad de hoy, es que Dios está al tanto. Les tengo buenas noticias hoy, hermanos. Dios está al tanto. Dios está tomando nota. Amén. De toda esta situación. Es que nosotros, y es porque amamos a Dios y Dios nos entiende como sus hijos, pero a veces nosotros queremos echarnos encima de esta situación, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Ay, que yo quiero ir a decir. Y usamos las redes sociales, ¿verdad? Y botamos veneno, ¿verdad? Y quisiéramos, ¿verdad? Como cuando los discípulos entraron a un pueblo, ¿verdad? Iban con Jesús. Y hermanos, este era el apóstol amado, fue Juan el que hizo esta sugerencia. A ver si Dios puede cambiar a la gente, ¿verdad que sí? Porque el amado Juan, el apóstol del amor, nunca fue tan apóstol del amor. Porque él fue el que le sugirió al Señor: Señor, ¿quiere que oremos para que caiga fuego y los consuma? Y hermanos, quisiéramos eso, ¿sí o no? Yo creo que si tuviéramos el poder lo haríamos. ¿Verdad que sí? Más cuando nos increpan, nos hablan, nos dicen, y cuando vemos en la televisión, y cuando es de moda lo malo y se aplaude lo malo, y cuando un gobierno como el nuestro se pone altivo en contra de la palabra de Dios, queriendo pasar leyes en contra de lo que Dios dice y en contra de la dignidad humana, y uno se indigna, ¿sí o no, hermanos? Bueno, les traigo buenas noticias hoy a la luz de la Escritura. Dios está al tanto de todo eso. Amén. Y yo quiero que anoten los versículos que leímos. Cada versículo empezó: ¡ay de los que hacen esto! ¡Ay de los que hacen esto! Amén, hermanos. Entonces Dios está tomando nota.
Dios está al tanto y hoy les voy a dar una gran instrucción de parte del Señor. Descarguemos ya. Eso le toca a Dios. Dios está al tanto, mis amados hermanos. ¿Me está escuchando? Dios está al tanto. Y Él dice ahí lo que Él va a hacer. ¿Sí o no? Amén. Nos toca a nosotros andar confrontando gente, diciendo, déjenme decirles hoy a la luz de la Escritura, porque hay otro apartado que luego lo voy a mencionar, pero déjenme decirles que a la luz de la Escritura, en lo que es el tema general, no nos toca. No nos toca. Y miren lo que el Señor me enseñaba, hermanos, y es lo que les traigo hoy también. El enemigo entonces quiere ponernos a pelear contra el malo, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Y nos invade un sentimiento de juicio. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? Ya veo que lo ven también, igual que yo, ¿verdad? Mi esposa y yo no lo perdemos los viernes. Nos da chicha y quisiéramos hacer algo. En el nombre del Señor, déjeme quitarles de una vez esa responsabilidad, hermanos. Dios está al tanto, Él está tomando nota y Él dice: ay de los que hagan eso. Amén. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y lo que les traigo hoy, hermanos, es una enseñanza del Señor, una dirección de Dios para que no caigamos en la trampa del diablo. ¿Me están escuchando hoy? Es para que no caigamos en la trampa del enemigo. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, este es el Señor Jesús hablando, estas palabras del Sermón del Monte. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Están leyendo conmigo? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Cómo empieza el versículo? Solo la primera parte. ¿Qué dice? Si yo le digo a usted llega a mi casa y hay un queque, yo le digo, no toque, o no que yo le diga, pero hay un rótulo ahí que dice, no toque, ¿qué quiere decir eso? O sea, está demasiado claro, ¿sí o no, hermanos? A ver, ¿sí o no? No toque. Ojalá que compartan después, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura aquí? ¿Cómo empieza Jesús diciendo? No juzguéis. Inclusive dice claramente para que no seáis juzgados, que es más fuerte todavía. Versículo 2: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Estaba estudiando este verbo, hermanos, en el griego, y era como yo sospechaba, porque el Espíritu Santo me guió a él, pero a veces me gusta estudiar más profundamente para no usar un versículo ahí solo porque me pareció bien a mí. Y no, era exactamente lo que yo sentía, era el Señor que me estaba llevando ese pasaje, porque exactamente esta palabra, este verbo, no juzguéis, tiene que ver exactamente con un juicio que se determina después de una sentencia. O sea, es un término totalmente legal. Lo que está diciendo aquí la Escritura es: no determinen juicio. Tiene que ver con decisión. Igual se puede leer: no decidan. No decidan. La Biblia es clara, hermanos, en que todo lo que tenga que ver con juicio, Dios se lo ha reservado para sí. Amén. ¿Me están oyendo hoy? Todo lo que tenga que ver con juicio, Dios se lo ha reservado para sí. ¿Por qué será? Porque nosotros no podemos, no somos justos como Él es. Y vamos a tender o a ser demasiado malos, ¿verdad? O también a ser favoritistas. ¿Le pasa a usted? Esto cuando alguien
Cuando a alguien le queda mal a usted, ¿verdad? Entonces uno sí se siente, ¿verdad? Pero cuando es para otro, ay, mira, tenerle paciencia al fulanito, que ya. Todos tenemos errores, wiri. O somos demasiado duros, o mostramos favoritismo. Y lo que el juicio dice, eso me toca a mí. Y por eso Jesús está diciendo que no juzguen, para que no sean juzgados. Hermanos, en este tiempo, escúchenme bien, porque esta es palabra de Dios para nosotros hoy. El enemigo está usando toda esta presión cultural para meternos en una trampa. Y esto es lo que el Señor quiere advertirnos aquí hoy. No nos metamos en la trampa del enemigo. Sí, hay cosas que están pasando que no vamos a comulgar con ellas. No vamos tampoco a darles el visto bueno, claro que no, porque tampoco nos corresponde, es Dios quien determina lo que está bien y lo que está mal. Pero una cosa que sí vamos a hacer es que no vamos a juzgar. Ustedes saben que yo soy parte de un programa de radio en Estéreo Visión de preguntas y respuestas, y nos llegó una pregunta de tantas que nos llega. Una señora decía en la pregunta, decía: hermanos, esto es que me metieron mal ahí la aguja para que no se asusten. Esa mancha que tengo ahí, no me encontraba en la vena. Decía, hermanos, decía, yo quisiera saber, dice, ¿qué pasa con una señora que ustedes oyeron la noticia? Una noticia que salió por todos lados hace unos cuantos meses atrás. Una señora, dice, que decidió suicidarse y decidió también suicidarse con su hijo, ¿verdad? Y entonces yo quisiera saber si la señora es salva o no, si fue al infierno o no, ¿verdad? Entonces yo estoy escuchando la pregunta, como escuchamos las preguntas antes de ir al programa y nos preparamos, y yo había oído la pregunta un día anterior, y hay respuestas, ¿verdad? Y como son preguntas que se repiten también, son temas que uno ya ha estudiado mucho, pues ya casi que uno tiene la respuesta, ¿verdad? Pero sin embargo yo quería oír al Señor. Al día siguiente, la madrugada, como entre 4 y 5 de la mañana, siempre, no todos los días, pero es una hora que Dios usa mucho para hablarme. Si yo me despierto y oigo la voz de Dios, esa hora siempre, no sé por qué Dios la usa para hablarme, pero como sea, el Espíritu Santo me dio la respuesta. Y yo quiero dárselas a usted hoy, porque tiene que ver, hermanos, exactamente con el tema que yo estoy tocando hoy. Recordemos Mateo 7, 1 y 2, que es no juzgar. Amén. Esta señora nos está preguntando que si esta señora se fue al infierno o no. Y en el fondo también está preguntando que si el suicidio manda a alguien al infierno. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Entonces vamos a Romanos capítulo 14, donde me llevó el Espíritu Santo a mí. Y tiene que ver exactamente con el mismo tema de no juzgar. Romanos capítulo 14. Versículos 10 al 12. Romanos 14, 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Ve el mismo tema ahí otra vez? ¿Cuánto lo ven, hermanos? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y aquí viene la gran respuesta del Señor: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a estar delante del tribunal de Cristo? Hermanos, en el momento que una persona se muera, inmediatamente estará delante del tribunal de Cristo. Ahora, ¿cuántos? Todos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, versículo 11, porque Cristo está vivo, yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Que antes yo creía y predicaba y oía a otros predicadores decir que allá algún día Hitler se iba a tener que inclinar ante el Señor. Hermano, esto es el día que se mueren.
El día que se muere la persona está frente a Cristo y en ese momento se tiene que inclinar porque toda rodilla se doblará, amén, y confesará que Jesucristo es el Señor. Versículo 12. Aquí está la respuesta que Dios me dio. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Cada uno dará cuentas de sí. Esa señora se fue al infierno o no se fue al infierno, técnicamente, así le contesté yo a la hermana que hizo la pregunta, técnicamente sabemos que una persona, si se mata a sí mismo, pues matar es pecado y está en pecado. Técnicamente pudiéramos decir que sí, pero recordemos que el Señor dice que ¿qué no tenemos que hacer? Juzgar, no me toca a mí. Amén. ¿Qué puedo saber yo los segundos o no segundos? Ni me interesa. A la verdad, no en el sentido que a mí no me importa, sino que de parte de Dios para mí, Dios me está diciendo, eso no le toca a usted. Eso no le toca a usted. ¿Me están escuchando hoy, hermanos? Y tampoco para eso nos ha puesto Dios. Si Dios nos hubiera puesto para juzgar, entonces sí. Pero está clarísimo que no estamos en esta tierra para juzgar. El juicio le corresponde a quién. Y entonces cada uno ¿qué? La verdad es que no sé. Esa señora en el momento que llegó a la presencia de Dios tiene que dar cuenta de sí. Solo Dios sabrá lo que va a pasar. Amén. Ahora nosotros como maestros de la Escritura enseñamos, ¿verdad?, que no hay que mentir, que no hay que adulterar y todo esto porque es bíblico, amén. Nos toca como instructores. Pero fulanito se salvó o no se salvó. Déjeme decirle, hermano, que no sé, ni me toca a mí definirlo. Amén. Entonces no caigamos en la trampa del enemigo, hermanos, en la que nos quiere meter hoy. Por supuesto que estas son circunstancias totalmente nuevas para nosotros. No vivíamos en este mundo anteriormente. Hace 20 años, 30 años, era otro mundo totalmente el que vivimos hoy. Pero el Señor nos está dando instrucciones hoy de qué hacer. Y que no caigamos en la trampa del enemigo, hermanos, de estar juzgando. Tengamos cuidado con las redes sociales, por favor. Que no nos hallemos los cristianos siendo una voz más negativa en medio de todas las cosas. Dice el Señor que en esta generación perversa y maligna que estamos haciendo, alumbrando como luminares en el mundo. Alumbrando, hermanos. No caigamos en esa trampa. Es interesante con todo este asunto, específicamente hablando del homosexualismo. Y la Escritura, hermanos, pone el homosexualismo exactamente al mismo nivel de la mentira, de la ira. No me levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes son unos irónicos? Un Alka-Seltzer. No los pueden ni alzar ni a ver y ya se alzaron. Y hasta vociferan. ¿Verdad? Y sabe que para Dios el mismo pecado es. Y yo le estoy diciendo a los pastores y le digo a la gente que me habla del tema, le digo, recordémonos antes de toda esta majadería, ¿habían homosexuales antes de todo esto, hermano? ¿Sí o no? ¿Cómo los tratábamos? ¿Cómo era el asunto? No caigamos en la trampa del diablo. Amén. No caigamos en la trampa del enemigo. Y eso no quiere decir que somos ni pasivos. No quiere decir tampoco que no enunciamos lo malo. Lo que quiere decir es que no estamos aquí para juzgar. El que juzga es Dios. Y sí tenemos una misión clara que Dios nos establece. Amén. Estaba, por cierto, cuando andaba en Panamá, estábamos en un hotel, las reuniones eran en el segundo piso y yo creo que yo estaba en el cuarto, ya ni me acuerdo, pero iba bajando un día y se suben dos muchachas, dos lesbianas, jovencillas, y venía yo y otro muchacho a la par mía y andábamos con gafetes de la conferencia en la que estábamos, ¿verdad? Entonces ya sabían que era, ya seguramente había corrido la voz también de que en tal lugar había una reunión de cristianos. El muchacho y yo veníamos de primero en el ascensor, entran las dos muchachillas y se vuelve una de ellas y le dice al muchacho que estaba a la par, a mí no, pero se le dice a él, le dice, ¿y ustedes los cristianos qué piensan de los homosexuales? ¿Verdad?
yo vi que el hombre se quedó callado, ¿verdad? Entonces la muchachilla me volvió a ver a mí. Imagínense, son 15 segundos, yo no sé cuántos segundos tenía yo para contestar esa pregunta. Y entonces le digo yo, Jesús dijo que todos somos pecadores y el amor de Dios es igual para todos. Y pum, se abrió el ascensor. Y solo eso pude decirle. Pero la muchacha, yo vi donde se le mudó el rostro totalmente. ¿Sabe qué sentí yo en el espíritu? Inclusive, en esos pocos segundos. Digo, esta es una muchachilla cristiana, jovencilla, anda bloqueando aquí y está redarguida y está llena de odio. Y yo vi donde el mundo se le cambió. Pero hermanos, yo no sabía qué contestar, tuve que haber sido el Señor que me ayudó, pero lo que quiero decir es, exactamente esa respuesta es importantísima. Como Jesús lo dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Espero haberme comunicado hoy, hermanos, no crean que estoy echando abajo algo para nada. La palabra de Dios que les traigo es tengamos cuidado y no caigamos en la trampa del enemigo. Amén. Sí tenemos instrucciones muy claras, no nos toca juzgar, pero lo que sí nos toca hacer, vamos a verlo aquí en la palabra. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Y quiero llevarlos a Marcos, hermanos, porque es la gran comisión. Pero esas últimas palabras que Jesús habló, que son las instrucciones para la iglesia, ¿sí o no? Generalmente leemos Mateo 28, 18 al 20, que se conoce como la gran comisión. Pero quiero llevarlos a propósito, porque la gran comisión la encontramos en los 4 evangelios. Y esta es la versión de Marcos. Y el Señor me guió para que los llevara a esta parte. Si no tenemos que juzgar, si no tenemos que caer en la trampa del enemigo, ¿qué tenemos que hacer entonces en medio de esta generación perversa y maligna? Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Jesucristo hablando aquí dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Recordemos que evangelio significa buenas noticias. Estaba viendo un documental ayer en el canal Enlace de un señor, se llama Arthur Blessed, que sintió hace 40 años, se hizo una cruz de madera, le puso una ruedita y él dijo, voy a ir por todo el mundo con esta cruz a cuestas anunciando el mensaje de paz de Cristo Jesús. Y el documental de ayer era él mismo ya viejito, yo me recuerdo de él, vino a Costa Rica, yo lo conocí, así de viejo soy, ¿verdad? Y era un recuento de los 40 años de todos los países y lugares que este hombre estuvo. Hermanos, pero yo, Dios santo, yo decía, solo un llamado de Dios. Pero en uno de los pasajes, él dice que tenía que ir a Beirut. En aquel tiempo, hoy igual, todos los lugares siguen igual de llenos de guerra y todo, ¿verdad? Pero en los 70s, que había guerra y todo esto ahí en Beirut, y él decía, tengo que ir a Beirut con la cruz. Andaba con su hijo como de 10, 12 años, hermano. Yo estaba enojado con Arthur viéndolo ayer ahí. Y le he dicho, no lleve a su hijo. Y hermanos, y él llega a Israel, dice, y agarra un carro, alquiló un carro y se fue camino a Beirut. Se topaba carros, gente en contraria y misiles volando por todo lado y balas por todo lado. Y él iba hacia allá y los mismos soldados israelíes le decían, ¿a dónde va? No vaya, esto, lo otro. Dice que llega un momento donde él le dice a su hijo, tengo que tomar una decisión aquí. Tengo que irte a dejar a Jerusalén porque yo sí voy a ir. Y el chiquito le dice, papá, yo voy con usted. Se fueron total, ¿verdad? Se fueron siempre. Y hermanos, el hombre se mete en medio de las balas. Él dijo, aquí nos vamos los dos ya. Vamos a entregarle la vida al Señor. Se mete en medio de las balas
llega donde están el asentamiento de los musulmanes. Y hermanos, luego presentan un video de las noticias internacionales de la ABC, donde está Arthur Blessed con su hijo, con Yasser Arafat, donde vino a recibirlo. Porque dice que él dijo, es que yo lo que ando es dando noticias de paz. Y entonces los árabes y el movimiento de liberación de Palestina, que es donde era este señor Yasser Arafat, le dijeron, si usted nos trae buenas noticias, entonces sí es bienvenido. Si nos trae buenas noticias, entonces lo vamos a recibir. Usted puede ver el poder de las buenas noticias. Amén. Otro día hablamos de las imprudencias de algunas personas o de los llamados que Dios hace, ¿verdad? Pero como sea, hermano, de esa cruz él decía, es un mensaje de buenas noticias. Y Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hermanos, son buenas noticias. Son buenas noticias. Y note lo que dice Jesús. Quiero llamarle la atención a este pasaje específico en la Gran Comisión para que vea las cosas que ahí se mencionan. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso le toca a Dios, ¿sí o no, hermanos? Pero el que creyere, ¿qué le va a pasar? Va a ser salvo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. ¿Cuántos ven ahí buenas noticias? ¿Se da cuenta, mi amado hermano? ¿Se da cuenta de lo que es la misión del cristiano? Amén. Somos luminares en medio de una generación perversa y maligna, que andamos sanando gente, que andamos hablando buenas noticias, que andamos echando fuera demonios. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Andamos ocupados de los necesitados. Déjenme decirle que en medio de una generación perversa y maligna como la que tenemos hoy, el mensaje no va a ser juzgar, no va a ser señalar. Algo que nadie va a poder resistir es las buenas noticias del evangelio, el amor de Dios. Si usted se cree en el Señor, va a ser salvo. Si no, usted se encontrará con Dios. Allá usted, pero yo vine a darle buenas noticias en el nombre del Señor. Y les llamé la atención sobre este pasaje. Escogí el de Marcos porque, hermanos, noten que todo lo que está hablando aquí tiene que ver con gente. Prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Pongan las manos ¿sobre quién? Sobre las personas enfermas. Echen fuera demonios ¿de quién? De la gente. ¿Cuántos pueden ver la centralidad del mensaje de Dios en las personas? Y termino con varios pasajes que no los voy a leer, nada más mencionar. Pero interesantemente, hermanos, a Jesús se le hizo una pregunta de cuál era el principal mandamiento. Y el Señor dijo, el primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nuestra principal misión de la vida, al si usted es un humano y nació, es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y Jesús dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vaya, prediquen el evangelio, están enfermos. ¿De quién? De la gente. Jesús está diciendo, el primer y gran mandamiento es amar a Dios, pero el segundo es semejante. Y como yo lo digo a nivel teológico, hermanos, Jesús subió el segundo mandamiento y lo puso en la misma categoría del primero, porque dijo, el segundo es semejante. Hermanos, esta vida cristiana se trata de amar a las personas, de servir a las personas. ¿Qué vamos a hacer en medio de el PAC y lo que sea, y Canal 7 y como usted se llame, y las lecciones de inmoralidad que dan en las clases hoy en día, en los colegios, en las escuelas, en los vecindarios, en este compañero, esta compañera? ¿Qué vamos a hacer en medio de? Somos luminares en el mundo, que tenemos buenas noticias. Amén.
Algo interesante, hermanos, con este pasaje de Jesús, que es poderosísimo, porque Él dijo, en esto se resume la ley y los profetas. Es demasiado poderoso. Dos cosas nada más nos toca hacer y usted está cumpliendo con todo: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y algo muy importante con este pasaje, que el Señor lo pone en un balance increíble, hermanos. Cuando usted ama a Dios y no ama al prójimo, eso se llama religiosidad. Cuando usted dice que ama a Dios, porque realmente no se podría amar a Dios sin amar al prójimo, pero cuando usted dice que ama a Dios y eso no se interpreta, no se traduce en su vida diaria en servicio a los demás, usted es un religioso. Cuando usted ama al prójimo y no ama a Dios, usted es un humanista, que es exactamente lo que nos propone hoy los conceptos de la gente sin Dios. ¿Sí o no, hermanos? Ay, que el humanito, que pobrecito el humanito aquí, el humanito allá, pero fuera Dios. Amar al humano, y termina más bien odiándolo, hermanos, porque destruye más bien. Pero amar a Dios y no amar al hermano es religiosidad. Amar al humano y no amar a Dios es humanismo. Interesantemente, Juan enfatiza eso de una manera increíble. Ustedes lo conocen en 1 Juan 4, 20 al 21. Dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Está clarísimo en la palabra, hermano. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Quiero terminar, hermanos, con Mateo capítulo 5. Nuestra misión en la tierra es predicar el evangelio. Amén. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero luego dijo que tenemos que sanar, tenemos que echar fuera, ¿sí o no? O sea, ¿cómo es esto? Es una acción. Es una acción de amor al prójimo. Eso es una acción de amor al prójimo. Pero Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Una vez más, la misión, hermanos, del cristiano, Jesús la pone que estamos en medio de. ¿Cuántos quieren ver cambios en su vida? ¿En su casa? ¿En su vecindario? ¿En su lugar de trabajo? ¿En su familia? Hermano, usted es la sal. Usted es la sal. Y la sal, para que sirva, tiene que estar ¿cómo? En medio de. En medio de. No es, Señor, sabe que el Padre Nuestro, decimos, hay una versión que dice, líbranos del mal. Y realmente, literalmente lo que dice el Nuevo Testamento es, líbranos del maligno. Líbranos del malo, del maligno. Porque a veces nosotros queremos, una vez, ¿verdad?, estar fuera de, pero Dios quiere que estemos en medio de. Y el Señor dice, la misión de ustedes para el 2019, ya casi 2020, para el siglo XXI, para estos nuevos vientos de enseñanzas y conceptos totalmente anti Dios, y en medio de una sociedad y cultura donde se implantan los antivalores, la misión de ustedes es ser la sal de la tierra. Y luego dice el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, cuando habla de sal, habla de que estamos en medio de, para cambiar desde adentro. Pero no cambiamos denunciando, a menos, y se recuerda que les dije que en un apartado iba a hablar de eso. Si Dios manda a denunciar, que eso Dios se lo manda a los profetas, hay una acción profética clarísima. Juan el Bautista le dijo a Herodes, esta mujer que tienes no es tuya, es de tu hermano, estás mal, estás en adulterio, y cortaron la cabeza. Cuando Dios manda a denunciar, hay que denunciar, y que los profetas sepan oír a Dios cuando tienen que hacer eso, amén. Y hay lugar para eso cuando Dios dirige, pero esa no es la misión que Dios nos ha dado a todos, amén. Entonces el asunto es que usted es sal en medio de la situación.
Usted es el que va a poner ahí desde adentro, usted va a poner el tono de Dios. Necesitamos dirección de Dios y todo, ¿sí o no, hermanos? Pero no busquemos salir, o peor todavía, ser pasivos. Todavía ser pasivos, que entremos y salgamos de nuestro vecindario y no nos interese lo que está pasando, que vayamos al trabajo, al lugar de estudio y la gente que conocemos esté perdiéndose y nosotros hay que ojalá que no me contamine, ¿verdad? No, somos la sal, somos los que de nosotros algo va a manar y estamos ahí como luminares en el mundo. Lo otro que Jesús dice es la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Quiero que vayamos al versículo 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, muy fácil, el Señor nos explica todo clarísimo, ¿sí o no? Si le hiciéramos la pregunta, ok, Señor, tú dices que seamos luz, ¿cómo puedo ser yo luz para con mi familia, en mi vecindario, en mi lugar de trabajo? ¿Cómo puedo ser yo? Está clarísimo. ¿Cómo es luz de acuerdo a Jesús? Con buenas obras. Con buenas obras. Subrayelo ahí en su Biblia, por favor. Con buenas obras. ¿Cuántos lo están viendo? No se les pierda, por favor. ¿Cómo es que somos luz? No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad que no? Se es luz haciendo ¿qué? Buenas obras. Y Jesús dice, cuando la gente vea sus buenas obras, ¿qué van a hacer la gente? Dice Jesús. Termino con esto ahora sí, hermanos. ¿Cuántos se recuerdan? Yo no sé si lo harán todavía. Este programa que se llamaba String Makeup, ¿cómo se dice? De las casas. String Makeover. Pero ¿cómo se dice en español? Cambio extremo. Que agarraban una casa y la cambiaban. ¿Cuántos lo han visto? ¿Lo dan todavía ese programa? Ya no, ¿verdad? Decía el narrador, oiga hermanos, decía, porque se recuerda que hacían todos los cambios y todo eso, y luego ponían un tráiler en medio, ¿verdad? Y entonces ya lo quitaban y todo el mundo empezaba a ver el cambio extremo que se había dado. Y la gente decía, oh God, oh glory to God, gracias Dios, decía la gente. Entonces decía el narrador, dice, los que trabajaron fueron estos, dice, y siempre toda la gloria se la lleva a Dios. Y este versículo me vino a mí a la mente cuando vi eso, porque cuando la gente ve buenas obras, terminan glorificando a Dios que está en los cielos. Entonces, en lugar de ser, y me perdonan con esto que voy a decir, pero estoy hablándome a mí, en lugar de ser evangelicuchos sancochados, hagamos buenas obras que glorifiquen al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias que tu palabra, Señor, nos bendice, nos instruye. Señor, estamos viviendo sí tiempos muy difíciles, muy diferentes. No estamos entrenados para esto, Señor, pero hoy sabemos que tú estás a cargo, Señor, que tú estás tomando nota, que tú, Señor, estás claro de la situación, que tú vas a operar, no te quedas con las manos cruzadas, pero que no nos llamas a nosotros a hacer la parte de juzgar, sino a hacer sal en medio de la gente, en medio de los lugares donde estemos, hacer luz, Señor, demostrando buenas obras que te glorifiquen. Y Señor, con esta misión de todo cristiano, de predicar el Evangelio a toda criatura y andar haciendo el bien, como tu palabra también lo dice que tú lo hacías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.